ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que Chile descarta tomar represalias en contra de Estados Unidos y buscó calmar los ánimos ante una semana negra para los mercados financieros globales, los que acumulan su cuarta jornada consecutiva de fuertes retrocesos. La jefa del Banco Central, Rosana Costa, afirmó que se trata de un shock sin precedentes a la espera de que la volatilidad aumente esta jornada. Si el gobierno chino responde al ultimátum que le dio el presidente estadounidense Donald Trump. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Buenos días. Y claro que nos gustaría decir que se confirma una tendencia, pero lo cierto es que no, porque la volatilidad todavía persiste en los distintos mercados financieros. Ayer veíamos un mercado que estaba en caída libre, ¿cierto?, ante la incertidumbre que se sigue sumando al panorama internacional. Hoy más bien vemos un comportamiento mixto de las distintas bolsas del mundo. Ayer no solo las bolsas caían, también lo hacía el cobre levemente, el petróleo Brent y el oro. En tanto el dólar cobraba fuerza. De hecho, al mediodía de ayer existían bastantes temores de que superáramos la barrera incluso de los 1.000 pesos. Hoy ya estamos viendo un dólar que abre a la baja. Lo decíamos también, la bolsa nacional, el IPSA, se hundía en un 3,36%. Se trata de la peor sesión el día de ayer que no veíamos desde el pasado 5 de agosto. Esa es la revisión general, el paneo general que se puede hacer de los mercados en una semana que ha sido bastante negra para las bolsas mundiales. Pero la situación podría volverse todavía más incierta. Y hoy es un día clave, escuche por qué. Ayer Donald Trump escribía a través de sus redes sociales lo siguiente: si China no retira su aumento del 34% de este arancel recíproco para mañana 8 de abril, es decir, hoy, los Estados Unidos impondrán aranceles adicionales a China del 50% con una vigencia a partir del 9 de abril. Además, se pausan todas las conversaciones con China, no así con otros países con los que se van a tener conversaciones en la inmediatez, escribía el presidente Trump. Si bien esta es la estrategia que está utilizando el líder republicano para negociar, el tono que está teniendo con el gigante asiático es distinto en comparación a otros países. Y hay que decirlo porque en horas de la madrugada China respondió. El Ministerio de Comercio chino prometió este martes combatir los aranceles estadounidenses hasta el fin, luego de que el presidente Trump amenazara con este gravamen del 50%. Y dice lo siguiente: la amenaza estadounidense de escalar los aranceles es un error tras error que nuevamente expone la naturaleza chantajista de los Estados Unidos. Si el país norteamericano insiste en este cambio, China lo combatirá hasta el fin, y además adelantó que el gigante asiático va a tomar contramedidas para defender lo que son sus derechos y sus intereses. Es decir, en el fondo siguen escalando las tensiones y las negociaciones en un día que va a ser clave porque todavía tenemos que esperar cuál va a ser la respuesta de Donald Trump ante este tipo de declaraciones. Pero ¿cómo se está observando este panorama en nuestro país? Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, me atrevo a decir que esto ya se va a volver una costumbre, entregó un nuevo punto de prensa para actualizar cómo se está abordando la guerra comercial en Chile. Primero enumeró las reuniones que se han tenido con los distintos gremios, el Banco Central, el Consejo de Estabilidad Financiera y con el propio presidente Gabriel Boric. También descartó un temor a propósito de que hoy conocemos, ¿cierto?, un nuevo dato de IPC. Los precios de los productos en Chile, dice él, no van a sufrir alzas. Esto se va a transmitir más bien a los consumidores en Estados Unidos. Y asimismo, el titular descartó que esto vaya a requerir finalmente tocar los fondos soberanos, consultados justamente por el déficit de estos mismos. Para casos en los cuales hay una interrupción de los flujos de crédito. No ha ocurrido, no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir y por lo tanto no es un tema particularmente preocupante. Recordemos que los fondos soberanos se usaron en el transcurso de la crisis, pero no porque hubiera una interrupción del flujo de financiamiento, sino que porque se buscó una combinación que elevara menos la deuda pública. A ver, y no solo el gobierno se está reuniendo, porque justamente ayer la oposición, en particular lo que es el equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, también se reunió por este mismo tema. Contrario al titular, Ignacio Briones, exministro del Interior, aseguró que el déficit de los fondos de emergencia que tenemos actualmente es un mal precedente para enfrentar esta crisis. Porque modifica la estimación de crecimiento a la baja y por lo tanto la estimación de ingresos fiscales que tiene Chile. Amén, como ya se dijo, que hoy día tenemos una situación de colchones de ahorro mucho más disminuida que la que hemos tenido en turbulencias pasadas. El Fondo de Estabilización Económica y Social tiene muchísimo menos recursos de los que lo solíamos tener, pero que una de las cosas que debiéramos concordar como país en los próximos años es reconstruir esos colchones de ahorro.
Pero ojo, porque estas no han sido las declaraciones más potentes. Ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, presentó su minuta del informe de política monetaria correspondiente al mes de marzo. Si bien este documento ya de por sí recogía lo que era la incertidumbre económica que rondaba los mercados a nivel mundial, se elaboró mucho antes de que se conocieran en concreto los anuncios arancelarios del pasado 2 de abril, este llamado Día de la Liberación. Y en un hecho sin precedentes, porque Rosana Costa no suele referirse a estos temas con la prensa, expresó la preocupación ante lo que está ocurriendo. Es importante establecer que lo que ha ocurrido en los últimos días es un shock significativo para la economía mundial. No tenemos precedentes cercanos de situaciones de esta naturaleza, de este tipo. La economía mundial, y Chile en particular, se benefició de manera importante de la integración comercial y de la institucionalidad que se fue forjando en torno a ella. Ahí lo escuchábamos entonces, se trata de un shock significativo sin precedentes, decía la máxima autoridad del Banco Central. Y ojo que sus declaraciones están bastante lejos de entregar certezas, porque ella misma señala que todavía es temprano para establecer magnitudes y estas cómo se van a ir transmitiendo a través de los distintos canales. ¿Cuáles son estos canales? Ella señalaba 2. El primero, y los de más corto plazo, tiene que ver justamente con los canales financieros, la reacción del mercado, el tipo de cambio que está ahora a la baja, tasas a la baja, la bolsa que continúa cayendo, etcétera. Y otros impactos también en lo que tiene que ver con los canales de comercio, el flujo de las exportaciones, nuestra participación en las cadenas de valor y también la demanda de nuestros productos en otros mercados. Y bueno, otro fenómeno que también hemos observado estos días es lo que tiene que ver con el fortalecimiento del dólar, principalmente por 2 razones. La primera de estas es que se ha vuelto la moneda refugio, ¿cierto?, de los inversionistas ante la volatilidad de los mercados. Y en segundo lugar, la caída del precio del cobre, que ya acumula más de un 10% solo en sus 2 últimas sesiones. De hecho, ayer el coordinador de mercado minero de Cochilco, Víctor Garay, sostuvo que este nuevo escenario modifica de lleno lo que son las perspectivas del precio del metal rojo para este 2025 y también profundizó en los efectos de corto plazo que podríamos comenzar a observar. Si se mantienen las condiciones económicas y geopolíticas actuales, nuestro escenario base se debilitaría. En este contexto, la demanda se desaceleraría respecto a los supuestos considerados a comienzo de este año, lo que compensaría la escasez de oferta. Esta dinámica otorgaría soporte al precio del metal, que en 2025 debería promediar sobre los $4 la libra. Todo este escenario, por cierto, está presionando lo que es la perspectiva, las expectativas de una recesión en los Estados Unidos. De hecho, las últimas encuestas que se realizan semana a semana aseguraban que un 40% de la población estadounidense considera que estamos prontos a caer en una recesión, ya ni siquiera en el país norteamericano, sino a nivel mundial. La última encuesta realizada el día de ayer por Goldman Sachs, la firma estadounidense experta en la banca de inversión, sube estas perspectivas ahora a un 45%. Esa es la tónica de los distintos mercados y lo decíamos, pese a que China ya respondió con esta amenaza, este ultimátum que entregó el presidente Trump, todavía falta ver, ¿cierto?, qué es lo que va a responder el mandatario estadounidense ante esta nueva respuesta, porque en el fondo esto es un suma y siga. Ya, pero esta jornada hay cierta tranquilidad en Europa en estos momentos con el alza de las bolsas, eso Claro. es lo primero. El rebote no es un rebote total. O sea, están aumentando, pero no recuperan las pérdidas que hubo entre el día viernes y el día de ayer lunes. Hay un rebote, pero no es un rebote enorme. No recupera lo que No cayó, recupera, claro. no recupera. No. Pero ahí está. Eso por una parte. Y habrá que ver qué es lo que responde, qué es lo que, si Trump materializa su amenaza, porque 100% de aranceles a China, Sí. no, eso significa cortar la relación económica con China. Nadie puede pagar 100% de aranceles, a menos que sean productos sumamente necesarios, pero nada más. Yo creo que con eso se acaba. Y lo otro que puede ocurrir es una inundación de los otros mercados por parte de China con productos a bajos precios, porque necesitan vender. O sea, podríamos tener una avalancha en Chile de productos chinos, pero avalancha en serio. Por ejemplo, o en Europa, y es un asunto que se discute en Europa, ¿estarán dispuestos los europeos a eso? ¿A recibir una avalancha de productos chinos? ¿Y los estadounidenses a dejar sus iPhones? Claro. Porque los iPhones se arman en China, se diseñan y qué sé yo en Estados Unidos, pero se arman en China.
y ahí tienen las piezas, las partes, etcétera. De hecho, en la mañana leíamos una estimación de cuánto podría subir el próximo iPhone, que eran como $400, entre $300 y $400 por unidad, precisamente por lo mismo. No, y no es eso, porque además el presidente es sumamente estratégico en que pone una excepción arancelaria justamente a dos empresas que son Shein y Temu. Entonces también hay que ver qué pasa con eso, considerando el orden de magnitud de esas dos, claro, de esas dos empresas en particular. Y atención con los fondos de la AFP. No. Claro. Lo decía ayer Rosana Costa, pero todavía es sumamente prematuro, señalaba, tener que hablar de impactos que esto podría tener, ¿cierto?, para los cotizantes. Y los que están en fondos riesgosos A y B, la recomendación siempre es no cambiarse. Exacto. Porque lo que uno hace ahí es capitalizar la pérdida. La mejor opción es permanecer para ver si es que se puede volver a recuperar lo perdido. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Vane.